Dice el salmista: alabad al Señor, invocad su nombre, dad a conocer sus obras en los pueblos, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas, gloriaos en su santo nombre, alégrese el corazón de los que buscan al Señor. Buscad al Señor y su poder, buscad siempre su rostro, acordaos de las maravillas que Él ha hecho. Es la invitación del salmista a todos nosotros en este día a alabar al Señor. Hay muchas razones, el salmista nos da algunas de ellas, pero seguro que cada uno de nosotros tenemos variadas y diversas razones para poder alabar al Señor en este día. Nosotros nos alegramos de ver a Elena y Joaquín, ¿verdad? Que los han tenido castigados, confinados, ¿verdad? Pero ya están con nosotros. Tenemos otros hermanos que están aquí y ya esta semana empezamos a escuchar entre nosotros a algunos que los han vacunado y están ahí. Alguno no ha venido porque está con los efectos de la vacuna. En fin, son tiempos un poco revueltos, pero en medio de todo eso el Señor ha sido bueno. En fin, por cosas excepcionales, por cosas cotidianas, porque el Señor ha sido bueno. Tenemos sustento, tenemos un techo que nos cobija y el regalo de su presencia constante entre nosotros y la familia de la fe. Son tantas cosas buenas que el Señor nos da, aún en los tiempos difíciles, que nosotros nos reunimos para alabarle. Y por eso vamos a tener este tiempo de culto a nuestro Señor. Vamos a leer Éxodo 2, del 1 al 10. Nacimiento de Moisés. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió, y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafeteó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe a este niño. Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prodijo, y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Amén. Señor y Dios, hemos cantado este precioso cántico, alabándote, Señor, no solo con nuestras voces, sino con el convencimiento, Señor, de que te amamos, de que te alabamos, de que te adoramos, te exaltamos. Faltarían palabras, Señor, para expresar lo que sentimos al sabernos parte de tu gracia, de tu misericordia. Y Señor, como termina el cántico, yo mi vida entrego a ti, Padre. Todos los que en ti creemos ya hemos entregado nuestras vidas a ti, pero queremos renovar ese voto, ese compromiso día a día. Porque no queremos, Señor, que ningún instante de nuestra vida quede fuera de ti. Que nada de lo que somos, de lo que pensamos, de lo que hacemos, de lo que planificamos, Señor, en nuestra vida quede al margen de tu bendición, de tu propósito, de tu cuidado en nosotros. Gracias, Señor, gracias por formar parte de nuestras vidas. Gracias, Señor, por la esperanza que tú nos has dado. Gracias por la salvación que disfrutamos por tu Hijo Jesucristo. Y gracias por la presencia de tu Espíritu de manera constante en medio de cada uno de nosotros. En este día, Señor, nos reunimos para darte culto. Y lo hacemos, Señor, con un énfasis añadido. Con gratitud, Padre, por el regalo que tú nos has dado por medio de nuestras madres. Señor, tú que eres un Dios de amor, has provisto para cada una de tus criaturas, Señor, de amor, de cuidado, de protección. Y lo has hecho, Señor, de una manera especial por medio de nuestras madres. Y por eso hoy, Señor, con gratitud, te reconocemos a ti. Y también, Señor, pues reconocemos la bendición que ellas han sido y son para nuestras vidas. Gracias, gracias por nuestras madres, Padre Santo.
y en este tiempo también, Señor, oramos por aquellos en nuestro mundo que no te conocen, aquellos en nuestro mundo que te necesitan por realidades y circunstancias muy diversas. Ya sea, Señor, porque sus vidas no tienen sentido o porque lo encuentran lejos de ti, Señor, personas que están sufriendo injusticia, personas que sufren maltrato, personas, Señor, que pasan necesidad, enfermedad, guerras, Señor, conflictos de todo tipo. La vida es muy dura, Señor. Y por eso nosotros imploramos que tu gracia abundante se derrame sobre toda tu creación. Que venga tu reino, Padre Santo, y podamos ver gozo donde ahora hay lágrimas, salud donde ahora hay enfermedad, prosperidad donde ahora hay necesidad. Y por encima de todo, Señor, tu presencia llenándolo todo. A ti sea la gloria, Padre. Bendícenos en este tiempo de culto. Bendice a nuestros hermanos que por diferentes razones no nos pueden acompañar, pero que este día, Señor, sea en todos un día especial porque te honramos y te glorificamos como nuestro Dios. A ti sea la gloria, Padre. Todo esto lo oramos en el bendito nombre de Cristo y en el poder de tu Santo Espíritu. Amén. Amén. Hoy es el Día de la Madre y vamos a meditar en la palabra del Señor teniendo esto en mente. Y cuando digo teniéndolo en mente, me refiero a tenerlo en mente todos, ¿vale? Que nadie diga, como yo no soy madre, ¿verdad? Pues no va conmigo. Y los que no tenemos posibilidad de ser madres, pues también podamos desconectarnos, ¿verdad? Porque sin duda la palabra del Señor, incluso cuando va dirigido el énfasis quizás a una persona determinada, a un perfil o a un grupo, pero la palabra de Dios siempre tiene beneficio para todos aquellos que la oyen. Y en este día pues vamos a meditar en la palabra del Señor y vamos a meditar a partir de un versículo que encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 9. Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 9. Y este versículo dice, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Pero sobre todo me quiero centrar en esa primera parte que dice, aquí está un muchacho que tiene 5 panes y 2 peces. Alguien podría preguntar, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con el Día de la Madre? Pues aquí ni aparece citada, ni mencionada, ni es el contexto del pasaje en su conjunto. Bueno, hoy me vais a permitir una licencia. Es una licencia que yo mismo pues cojo con temor y temblor. No es nada grave, ¿verdad? Pero sí es interesante a veces el poder usar la imaginación de una manera creativa y de una manera fiel, por supuesto, al texto bíblico. Y la licencia que me quiero permitir en este día está justificada en este versículo, porque la palabra que nosotros en castellano traducimos aquí, ¿verdad? Aquí está un muchacho. Es curioso que la palabra que se usa en griego es un doble diminutivo. Hay 2 diminutivos en esa palabra y es el único uso que hay en todo el Nuevo Testamento. Y lo que viene a decir es, aquí está un jovencito, muy joven. ¿Vale? Y esto, en fin, hay disquisiciones técnicas, si hay una referencia en la Septuaginta, si la expresión se usa para un siervo, pero la mayoría, por no decir la totalidad de los traductores, hablan y hacen referencia a que es un chico joven y que en castellano, pues aquí cuando dice un muchacho no nos da percepción, ¿verdad?, de qué edad pudiera tener. Pero, como digo, ese doble diminutivo en griego nos habla de alguien que es muy, muy jovencito. Y es muy llamativo, ¿verdad? Porque este jovencito aparece en medio de un texto en el que hay mucha gente. Es la alimentación de los 5.000. Y el texto dice que, bueno, que eran 5.000 los varones, después mujeres, niños. Es decir, había una gran multitud y entre todos ellos
Este texto destaca a este jovencito. Asumimos, y aquí es donde entra la parte imaginativa, por las características que vamos a reflejar después, que este era un buen chico, ¿vale? Que no era el golfete que se había escapado a ver qué pasaba. No. Estamos hablando de un buen chico porque va a tener un gesto que va a manifestar unos valores, que va a manifestar una actitud, un carácter. Y esas cosas pues no salen solas. Y en esta tarde lo que vamos a intentar ver es qué educación refleja este niño para hacer lo que hizo. Los hijos se parecen a sus padres. Hay hijos que dicen, no, por favor. Hoy leía un estudio que han hecho, no sé cuán fiable es, pero decía que las hijas se parecen a sus madres a partir de los 33 años. No sé por qué esa edad, no he tenido tiempo de leerlo, pero en definitiva lo que venía a decir es que acabamos de una forma u otra pareciéndonos a nuestros progenitores, a nuestras madres. No necesariamente en lo físico, aunque hay veces, ¿verdad?, que ves a un hijo y a su madre y dices, vamos, es que es inconfundible, son dos gotas de agua, ¿verdad?, decimos, del parecido tan grande que tienen. Pero, sin duda, ese parecido está también en la educación, en los hábitos, en las costumbres. Yo no sé si os ha pasado, pero a veces hacemos cosas y dice, uy, esto lo hacía igual mi madre. Y a veces uno se para y dice, yo no había reparado en eso, ¿verdad? Y te das cuenta de que uno trae un bagaje de casa, uno trae unos hábitos que a veces hemos ido adquiriendo y que no nos damos cuenta de ellos, ¿verdad? Pero sin duda, y ese es el fundamento en definitiva de la educación, ¿verdad?, que intentamos inculcar unos valores, intentamos dejar una impronta en nuestros hijos, y si somos gente medianamente coherente, ¿verdad?, lo que pensamos que es bueno para nuestros hijos es porque primero hemos experimentado y sabemos que es bueno para nosotros. ¿Sí? Y entonces ahí es donde está un poco la idea de esta meditación. Ya decía Ignacio de Loyola, dame el niño hasta que cumpla 7 años y te mostraré el hombre. El valor de la educación en la edad temprana marca de una manera muy importante a las personas. Es verdad que hay muchos más condicionantes, hay muchas más realidades que después en la vida nos van moldeando, pero hay un valor, hay una importancia muy grande en esa influencia, en esa educación, en esos valores que los niños reciben en una edad temprana, en una edad inicial. Los niños repiten lo que ven en casa. El otro día en una ocasión veía una viñeta en la que había una madre con su hijo y otra madre con su hijo. Una de ellas tenía un libro en la mano y su hijo también tenía un libro en la mano. La otra mujer, que es la que le hace la pregunta en la viñeta, tenía un móvil en la mano y su hijo tenía un móvil en la mano. Y la del móvil le pregunta a la del libro, ¿cómo lo haces para que lea? Bueno, yo creo que el modelaje, ¿verdad?, la influencia de lo que se ve en casa tiene un papel muy importante en la formación de nuestros hijos. ¿A dónde quiero llegar con todo esto? Bueno, pues que en el caso de este jovencito, y tomando lo llamativo de ese uso único, ¿verdad?, de esta expresión para decir que era un jovencito muy tierno de edad, ¿verdad?, su gesto, ese hecho de tener a miles de personas ahí que necesitan comer porque han seguido a Jesús desde lejos, porque el día se ha hecho largo, porque mandarlos de vuelta a casa sin pegar bocado, pues algunos se podrían marear y podrían no llegar bien, no hay dinero. Jesús les pone a prueba a los suyos, dice, bueno, pues comprad, dice, bueno, ni aún teniendo un capital podríamos dar de comer a tanta gente. En medio de esa circunstancia aparece un niño muy jovencito, con lo poco que tiene. Porque lo que tiene realmente, esos panes de cebada, en fin, podéis imaginar, a duras penas era suficiente para él
Y esos pececillos, pues un poco para dar sabor, porque los panes de cebada, además, era un pan sin miga, era algo muy árido de comer, ¿verdad? Imaginamos, pues era proveniente de un hogar humilde, de un hogar que no tenía muchos recursos, y los pececillos era pues un poco como una golosina, para dar un poquito de sabor ante ese pan tan poco agradable de comer. ¿Qué lleva a este niño a dar ese paso? ¿Qué ha aprendido en casa? ¿Qué valores refleja ese gesto? Porque alguien podría decir, bueno, si lo tenía, pues lo compartió. ¿Fue el único entre 5.000 que tenía un pedazo de pan? ¿Era el único entre 5.000 que tenía algo para llevarse a la boca? Seguro que no. Lo que distingue a este chico no es que él tuviera algo, sino que lo que verdaderamente le hace extraordinario es el hecho de compartirlo. Y eso evidencia una educación. Eso evidencia unos valores. En primer lugar, me gustaría resaltar un valor fundamental en este chaval, como es la generosidad. Lo que tenía posiblemente era justo para él. Pero escuchando y viendo que había otros que necesitaban, él dice, aquí está lo mío. En un mundo en el que vivimos tan egoístamente, ¿verdad? Que lo mío es mío y si lo del otro también puede ser mío, pues mejor, ¿verdad? Ese valor social del egoísmo, de conservar lo propio. Ver este gesto, sin duda, habla grandes cosas acerca de ese niño y de los valores que ha recibido en casa. El valor de compartir. Lo que la Biblia dice, que nosotros a veces también, adultos, nos cuesta tanto creer, que más bienaventurado es ¿qué? Dar que recibir. Y nosotros decimos, no, lo bienaventurado es recibir. Qué contentos nos ponemos cuando nos dan algo, ¿a que sí? Pero cuando tenemos que soltar, ¡ay, Señor! Eso ya es otra historia. Sin embargo, el Señor dice que en el creyente la bendición está en la generosidad. Por eso usamos nosotros, cuando hacemos referencia a los diezmos y ofrendas, no apelamos, aunque también podría ser legítimo, ¿verdad? Y al compromiso, hay que hacerlo. No. Compartimos desde la generosidad. Servimos al Señor desde la generosidad. Y eso es un valor cristiano que nosotros debemos asumir e inculcar a nuestros hijos, porque eso es lo que el Señor ha hecho con nosotros y hacia nosotros. Dios ha sido generoso con su creación. Dice que Dios lo hizo todo hermoso a su tiempo. No nos ha creado Dios para darnos un mundo hostil como en el que vivimos, sino que el mundo lo hemos hecho hostil nosotros, pero el Señor ha bendecido. El Señor incluso cuando lo hemos estropeado todo envió a su Hijo Jesucristo. ¿Para qué? Para darnos una nueva oportunidad. Dios es un Dios generoso. Dios no es un Dios que escatima. Como dice el apóstol Pablo, el que no nos negó ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos va a dar juntamente con Él todas las cosas? La generosidad es un valor cristiano. Y este niño, en el pasaje, evidencia que no sabemos si su madre era cristiana en el sentido de seguidora ya de Jesús o no, pero lo cierto es que había inculcado en ese valor espiritual de la generosidad. De no decir, pues si no hay para comer, qué bien que yo tengo y me lo como yo, me voy a una esquinita, ¿verdad? Y me escondo y me lo como. Sino que dice, no, aquí está, esto es lo que tengo. La generosidad aprendida en casa hace personas buenas. Cuando nosotros educamos a nuestros hijos, cuando nuestras madres, ¿verdad?, nos enseñaron el valor de compartir, estaban haciendo de nosotros personas positivas, estaban haciendo de nosotros personas dispuestas a pensar no solamente en sí mismas, sino en los demás. Y eso
es algo que rezuma en este texto, ¿verdad? Un niño generoso, un niño que ha sido educado en compartir, un niño que se le ha inculcado el valor de no ser egoísta y pensar en sí mismo, sino pensar en los demás. Y sin duda, eso es algo que no nace solo, sino que posiblemente él lo aprendió en casa. Estamos pensando en el mundo de hace 2000 años, donde esta parte de la educación recaía de una manera muy importante en las madres. Otra cultura, los padres varones se dedicaban quizás al trabajo y la casa era de la mujer. Pues esta mujer respondió transmitiendo ese buen valor de la generosidad en su hijo. Otro valor importante que también tiene trascendencia para nosotros es que el chaval tuvo iniciativa. Si yo a alguno de vosotros os digo ahora que os pongáis en pie y me contéis algo de vuestra vida, ¿estaríais todos dispuestos a hacerlo, a poneros a hablar en público? Algunos ya se ha puesto hasta colorado. Imaginad, ¿no? El bochorno que es, ¿verdad? Señalarnos, ponernos de pie delante de un grupo, hablar, hacer algo. Pues este niño, que el texto dice que era muy jovencito, ante una multitud de más de 5000 personas, se levanta y toma la iniciativa de ofrecer lo que tiene, de ser generoso y de ser proactivo con aquello que tiene en sus manos. Y esa característica, sin duda, también es algo que aprendería en su casa. Porque ser generoso, hacer el bien a los demás, no es algo teórico, no es algo conceptual, sino que es algo real y auténtico. Y hay que dar pasos para ello. Y este niño aprendió en casa que no solamente era importante compartir, sino que había que hacerlo. A veces podemos educar a nuestros hijos en el valor de compartir, pero después nos miran a nosotros, a los padres, y ven que nunca compartimos, que todo es nuestro y que todo lo tenemos guardado y agarrado. Y dicen, compartir está muy bien, pero no hay que dar nada. A veces vivimos con esas inconsistencias. Sin embargo, aquí vemos a un chico que es generoso no solo en el concepto, sino también en la acción. Tiene iniciativa. Hacer el bien es algo que se tiene que practicar, es algo que nos tiene que llevar a dar pasos positivos. Y seguramente su madre le había enseñado, ve y hazlo. Pero mamá, no, hay que hacer las cosas bien. Y seguramente le había educado en ese valor de dar los pasos necesarios para hacer las cosas de manera correcta. Se podría haber excusado. Yo soy un niño, esto es una reunión de adultos, ¿verdad? Bueno, ya llegará mi momento. Si era un chico un poco espabilado, podría decir, aquí no salgo yo ni de broma. Ya creceré, ya seré uno de los mayores y entonces... No. Él tiene arraigado ese valor de la iniciativa, de ser proactivo, de hacer lo correcto en el momento que se necesita. Y eso también es una lección para todos nosotros. No me cabe ninguna duda de que todos y cada uno de los creyentes sabemos lo bueno que hay que hacer. Vamos, sería increíble pensar que un creyente diga, no, es que yo no sé las cosas buenas que hay que hacer. Todos sabemos el bien que hay que hacer. Todos sabemos lo que significa ser generosos. Lo que nos cuesta más trabajo es serlo de verdad. A veces los cristianos mantenemos ante las situaciones una cierta equidistancia. Hablamos mucho de amar al prójimo, pero después no hay iniciativas y acciones concretas de amor, de cuidado hacia ese prójimo que decimos que es tan importante desde la perspectiva del Evangelio. El procrastinar, ese palabra tan raro, ¿verdad? Que es posponer siempre para después las cosas, a veces se convierte, por desgracia, en una realidad también en nosotros como creyentes, en no hacer las cosas cuando debemos, sino esperar para después. A veces, y que nadie se me moleste, seguro que no se puede molestar ninguno de los que está aquí, ¿verdad? Pero en la pandemia, si todos hubiéramos dicho, esperamos a después para
arrimar el hombro, en sostener la iglesia en momentos complicados. Y no estoy hablando solo de la economía, que también. En el servicio, en el estar ahí cuando hace falta. En no estar solo pensando, ay, es que si me contagio, cuando pase todo, ya iré. ¿Dónde estaríamos muchas iglesias si todos hubiéramos vivido esta crisis en actitud, en modo defensivo? Ahora me guardo, después serviré. No es ese el carácter del cristiano. El cristiano toma iniciativa, da pasos, sirve cuando hay necesidad, como este chiquillo hizo. Era el momento de compartir lo poco que tenía. No decir, bueno, ya más adelante. No hay más adelante cuando hay necesidad. No hay más adelante cuando hay que servir al Señor. Hoy es el día agradable. Hoy es el día de salvación, dice el Señor. Y salvación es salud. Salvación es prosperidad. Salvación es restaurar vidas que Dios hace por medio de su pueblo actuando. Nosotros tenemos que vivir con iniciativa. No podemos dejarlo para después. Cuando al Señor Jesús le decían, Señor, te seguiré, pero deja que primero... No, primero nada. Si me sigues, me sigues. Pero Señor, es que mi... No. Nadie que pone la mano en el arado, ¿verdad?, mira hacia atrás. ¿Por qué? Porque el camino, el surco se desvía. La palabra del Señor nos invita a ser un pueblo y unos individuos con iniciativa. El amor de Dios no es, como también dice aquella palabra, habrá un tesoro que se esconde esperando mejor momento. El Señor nos llama a servirle ahora, con lo que somos, con lo que tenemos, como ese niño. En aquel tiempo los niños no tenían casi ni valor. En una sociedad en que los niños, pues tenían una alta mortandad y tenían un concepto de ellos como algo muy, muy secundario, este niño tuvo valor, tuvo iniciativa para hacer lo correcto. Y nos da una lección a nosotros de lo que debe ser también la iniciativa que cada creyente debemos tener en nuestras vidas. Y en tercer lugar, y con ese tercer énfasis quiero terminar esta idea del niño, ¿verdad? Hemos hablado de generosidad, que tuvo que aprender en casa, ¿verdad? Se le enseñó a ser generoso. Se le enseñó a tener iniciativa. Las cosas buenas hay que hacerlas y no se pueden posponer. No hay que andar con pretextos, con excusas. Lo bueno es bueno y hay que hacerlo ahora. Eso lo había aprendido, sin duda, en casa. Y también, sin duda, había aprendido algo que quizás explica por qué este niño estaba ahí. Y es que todos los padres a nuestros hijos se los decimos, ¿verdad? A ver con quién te juntas. ¿No le hemos dicho eso a nuestros hijos nunca? Cuidado con las compañías. A ver a quién te acercas, a ver con quién sales. Esta madre seguro que se lo dijo también a su hijo, porque el chico muestra una educación cuidada, de alguien que se ha preocupado por él. Y seguro que también, 2000 años atrás, también los padres le decían a sus hijos, cuidado. Y qué curioso, que este chaval, del que no sabemos nombre, del que no sabemos nunca nada más, pero sí sabemos de su generosidad, de su iniciativa, sabemos que estaba buscando a Jesús, que estaba cerca de Jesús. El mensaje que su madre le había dado de rodéate de buen ejemplo, rodéate de buena gente, que todos los padres dicen a los hijos, hacen que este chaval estuviera buscando y escuchando a Jesús. Creo que esa es también una enseñanza importante para nosotros. Qué valioso es en la vida buscar a Jesús. Qué importante es estar cerca de Jesús, como este joven lo hizo, como su madre le enseñó, como seguro que vosotras madres y también los padres, ¿verdad?, intentamos inculcar a nuestros hijos el valor de estar
cerca de Jesús. Porque es la cercanía de Jesús la que trae bendición a nuestras vidas. Es la cercanía de Jesús la que trae un propósito y un sentido a nuestras vidas. Cuando seguimos a Jesús, cuando lo miramos a Él, cuando Él es nuestro ejemplo, nuestras vidas se transforman, nuestras vidas cambian. El apóstol Pablo, en una ocasión, y fijaros, ¿quién había sido Pablo? Perseguidor de la iglesia. Alguien con un mal corazón por los cristianos, con el tiempo le dice a esos cristianos que antes perseguía: sed imitadores de mí, como yo de Cristo. ¿Cómo había cambiado la vida de Pablo? De ser un perseguidor a ser un seguidor. Había cambiado a quién miraba. Había cambiado su perspectiva de vida. Ahora él había puesto, como dice el autor de Hebreos, sus ojos en Jesús. Eso es lo que transformó su vida. Y eso es lo que transforma nuestras vidas, la de cada uno de nosotros. Hay muchos modelos y referentes en nuestro mundo. Ahora que estamos con la pandemia, en Internet, ahora todo el mundo hace webinars, hace Zoom, charlas, en fin, tenemos de todo. Si queremos aprender de algo, lo vamos a encontrar online. Pero no todo lo que se nos ofrece, no todo lo que podemos ver, no todo lo que podemos seguir es lo que nos lleva al buen camino. Es seguir a Cristo lo que verdaderamente hace de nuestras vidas algo especial y algo extraordinario. Sed imitadores de mí como yo de Cristo, dice el apóstol Pablo. Fijad vuestros ojos en Jesús. Fijaros qué ejemplo tan bonito nos da este niño, de generosidad, de iniciativa, de saber en quién fijarse. Y por su corta edad no sería ningún atrevimiento decir que la educación que recibió en casa hizo de este chaval tener estos valores. Y creo que eso pues es una lección importante hoy que celebramos el Día de la Madre, para todas las madres y también para los padres. ¿Cómo educamos a nuestros hijos? ¿Qué valores les transmitimos? ¿Los estamos educando de esa manera egoísta que nuestra sociedad nos inculca para triunfar? Lo importante eres tú, que te abras camino, los demás que espabilen, los demás que se busquen la vida. ¿No nos escuchamos eso? La cultura de los codos, ¿verdad? Para hacernos sitio. La cultura de los trepas, hay que subir. Oye, si es a costa de otro, pues, oye, mala suerte, que hubiera estado atento. Esa es la cultura que a veces, o que con frecuencia, encontramos en nuestro mundo, pero no es la cultura de Cristo, donde el prójimo importa, y por eso se habla de generosidad, donde no esperamos que a los demás les sucedan las cosas y tienen suerte, sino que tomamos iniciativas de amor, de cuidado, porque eso es lo que Cristo nos ha enseñado, tomando iniciativa a nuestro favor. El creyente mira a Cristo y no mira a otras cosas. Y eso es lo que hace el perfil de un discípulo. Este chaval era un discípulo de manual. Mostraba las características de aquel que quería seguir a Jesús y de hecho lo hacía. Y esa educación empezó en casa. Y creo que esa es una lección importante también para nosotros. Los que tenemos hijos en edad de educarlos, de influirles, eduquémoslos en los caminos del Señor. Hagámoslo en los valores del reino de Dios. Aunque pueda parecer un disparate a veces, aquello de más bienaventurado dar que recibir, cuando lo importante es tener hoy en nuestro mundo. Inculquemos los valores del reino de Dios, porque sus vidas van a ser vidas diferentes, porque sus vidas van a ser vidas especiales. Decía el autor de Proverbios
instruye al niño en su camino, en el camino del Señor, no en cualquier camino. Instruye al niño en su camino y aún cuando fuere viejo no se apartará de él. Esa es, sin duda, la recomendación valiosa de la palabra del Señor. Y esa es sin duda, y en eso estoy convencido, de que es en lo que estáis todas las madres aquí en la iglesia. Y oramos al Señor para que el Señor os bendiga, a madres y padres, ¿verdad? Porque esto no es cuestión de uno, sino que es cuestión y responsabilidad de los dos. A criar a nuestros hijos en el temor de Dios. Y hacerlo desde el ejemplo, empezando por nosotros mismos. No hay cosa peor en la educación de los hijos que enseñarles una cosa y vivir otra. Si queremos que nuestros hijos crezcan en los valores del reino de Dios, si queremos que nuestros hijos crezcan en los caminos del Señor, primero nosotros debemos andar y hacer ese camino. Tenemos que ser un referente de que Dios es real en nuestras vidas, de que los valores del reino de Dios son los valores que impregnan lo que somos. Y ahí, como dice la palabra, confiamos en el Señor, de que esa educación, esos valores, nunca se apartarán de nuestros hijos. Así que gracias damos al Señor por nuestras madres, por la educación, las madres de nuestra iglesia, ¿verdad? Las madres en general, pero las de nuestra iglesia, por ese valor tan importante que dan a educar a nuestros hijos en los caminos del Señor. Damos gracias al Señor porque como familias estamos todos comprometidos también, ¿verdad? Padres, todos, en educar a nuestros hijos en los caminos del Señor y hacerlos desde el ejemplo de ser nosotros los primeros que vivamos esa realidad. Y como iglesia, nunca nos olvidemos que tenemos también una responsabilidad todos juntos de ser esa comunidad, esa familia que da ejemplo no solamente a nuestros hijos carnales, sino a los niños en nuestra iglesia, de que el Evangelio es verdad, de que el Evangelio es real, que los valores de la palabra del Señor son auténticos y tenemos que vivirlos para que también la iglesia sea un lugar, testimonio de influencia para esos hijos. Así que gracias sean dadas al Señor por sus bendiciones, por nuestras madres y también por esos hijos que bajo esa educación en el temor del Señor, un día confiamos, también puedan creerle como su Señor y Salvador. Que Él nos bendiga. Amén. Vamos a orar al Señor. Bendito Señor y Dios, no hay nadie como tú. A veces no alcanzamos a comprender esa realidad, Señor, de que fuera de ti no hay vida, fuera de ti no hay esperanza de eternidad. Que tú solamente, Señor, traes un propósito bueno a nuestra existencia. Que tú, Señor, eres fiel y nunca fallas. Porque es verdad que hay otras cosas buenas en la vida, Padre Santo. Hay otras situaciones positivas, pero nada, Señor, tiene el alcance, la durabilidad de tenerte a ti en nosotros, Padre Santo. Porque aún las mejores intenciones, los mejores propósitos, los mejores deseos de las mejores personas, al final terminan. Al final, Señor, no lo pueden todo, pero como el apóstol Pablo decía, nosotros lo podemos todos en Jesucristo. Porque Jesucristo es poder y salvación, porque Jesucristo es vida nueva, porque Jesucristo es cuidado, es provisión, es salud. Por eso nosotros, Señor, no queremos a nadie salvo a ti. Queremos a Jesucristo en nuestras vidas. Queremos que sea el centro de nuestra realidad. Y en un día como hoy, Señor, queremos que nuestros hijos sean como ese chaval de la historia bíblica, Padre Santo. Educado en los mejores valores, en esos valores que te tienen a ti como referencia, Padre Santo, en esos valores que te tienen a ti en el centro. Pedimos por nuestros hijos, Padre, que tú los cuides, que tú los hagas crecer como gente de bien y por encima de todo, Señor, que crezcan en el temor tuyo. Y por eso, Señor, ponemos a cada uno de nosotros como madres, como padres, en esa responsabilidad de educarlos en tus caminos y hacerlo, Señor, siendo nosotros mismos ejemplo
que ellos puedan seguir. En la semana que comienza, Señor, nos ponemos en tus manos para que tú nos bendigas, para que tú nos dirijas, para que tú cumplas tu propósito bueno en cada uno de nosotros. En tus manos nos ponemos, Padre. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión de su Santo Espíritu sea con todos y cada uno de nosotros, ahora y siempre. Amén.